en el 7º escalón, todo cambió. La mañana del 15 de octubre de 1952 amaneció como si la ciudad misma contuviera la respiración. Una llovizna fina barría las calles empedradas de Zacatecas y la niebla se aferraba a la silueta del Cerro de la Bufa como un velo antiguo. Desde la ventana de la casona de los Velázquez se veía la cúpula de la catedral difuminada, apenas un faro pálido entre la humedad. En el patio, las azucenas que habían sido cortadas para el ramo y las coronas estaban todavía cubiertas por gotas que olían a tierra mojada y naftalina. El olor del vestido heredado se mezclaba con aquel perfume terroso, una fragancia que para la familia llevaba memorias y advertencias. Rosa María Velázquez Sandoval, de 22 años, se preparaba para casarse. La palabra prepararse en aquel día tenía un peso ritual y concreto. Peinar el cabello con la paciencia que exige un peinado de novia. Ajustar el corpiño que se aferraba a la cintura con puntillas que habían pasado por manos de mujeres que ya no vivían. Mirar su rostro en el espejo y ver, entre la ilusión y el temor, la sombra de los ojos de su madre y la firmeza de su padre. El vestido había pertenecido a la tía Refugio, mujer de la familia, que años antes había sido cubierta por un suceso que nadie mencionaba sin bajar la voz. Decían que Refugio se había ido de la casa una madrugada y nunca volvió, que la encontraron después y que su desaparición dejó, además del vestido, una sensación de hueco que se transmitía como herencia. Don Jacinto y doña Carmen Velázquez insistían en que aquella prenda fuera la que Rosa María llevara. Era como si el linaje y la bendición de generaciones pasaran por el encaje. Roberto, el hermano mayor y padrino, cruzaba la sala con el ceño fruncido, cuidando que todo marchara con pulcritud, mientras Mauricio, primo y agente de policía en la ciudad, observaba con una mezcla de orgullo y inquietud. Ernesto Aguirre Montes, el prometido, llegaría en una hora. Era un hombre educado, forastero en el pueblo, presentado por algunos como la promesa de estabilidad para una familia que, tras el declive de la mina, se sostenía con prudencia y esfuerzo. La casa parecía un escenario detenido. Las sirenas lejanas de la ciudad eran apenas un rumor. Los criados colocaban sillas en el jardín trasero y una vecina barría el umbral una y otra vez, como si aspirara a barrer también la ansiedad. En el cuarto de las mujeres, una madeja de voces enmudeció cuando Rosa María se quedó fija delante de la ventana, con el vestido desplegado a su alrededor como una nube de hilo y recuerdos. Sus manos pálidas y temblorosas se cerraron sobre el encaje. La tela parecía contener algo, polvo de viejas penas, la memoria de un funeral, quizá un presagio. Afuera, la lluvia aflojó y las campanas de la catedral basílica empezaron a proyectar su tono solemne por las calles. La marcha nupcial, en la versión tocada por la orquesta local, fue ensayándose entre respiraciones en la cabeza de cada invitado. Algunos vecinos, que no habían sido invitados, se aproximaron a la acera con la curiosidad duplicada por la tradición. En Zacatecas, las bodas seguían siendo pequeños acontecimientos públicos, y las historias de las casas antiguas se mezclaban con los nombres que la gente repetía como si recitaran genealogías. «No te quedes sola con eso, Rosa», murmuró doña Carmen, ajustando los guantes. «Si notas algo, hablas con el padre Eusebio. Tú lo sabes, hija, la iglesia nos abraza cuando el mundo se rompe». Rosa María asintió sin mirar. Había, sin embargo, una tensión en su mirada que algunos atribuyeron luego a la fatiga de los preparativos. Otros, los más observadores, sintieron un filo distinto, la sensación
de que alguien miraba fuera de la ventana desde la calle y que esa mirada no pertenecía a la vida, sino a algo que había quedado suspendido. En el salón, Roberto clavó las manos en el respaldo de una silla. «Que todo esté listo. No quiero contratiempos», dijo. Era la frase de un hombre que sabía que la reputación, en aquellas familias, se defendía con control y orden. Mauricio solo pensó en su cuñado. «Que nadie provoque. Si Sergio o alguno de los de la cuadrilla hace una broma». Su voz fue un rastro de advertencia. La llegada a la catedral fue un desfile de colores y rostros. La ciudad parecía mirar a la pareja con la mezcla de benevolencia y escrutinio que acompaña a los grandes acontecimientos. La catedral basílica, con su piedra marcada por siglos de polvo y ceremonias, acogió a los invitados con su frescor antiguo. El interior olía a cera y a incienso. Los mosaicos brillaban con el reflejo de las velas. Rosa María ascendió la escalinata del templo con la lentitud de quien cumple un rito que no entiende del todo. Cada escalón marcaba un pequeño juramento. En el 7º escalón ocurrió el primer quiebre. Conforme la novia subía, se detuvo y posó la mano en la barandilla, como si una fuerza la retuviera. Sus ojos se fijaron en un punto del techo y su aliento se volvió corto. Algunos invitados pensaron que era el nerviosismo. Otros prestaron atención al leve temblor que recorrió sus labios cuando dijo, en un suspiro apenas audible, «No puedo hacerlo». Señoras juntas, cuchicheos que tomaron forma de sombra. El padre Eusebio Márquez, que ofició la ceremonia, bajó un paso y miró a Rosa con la paciencia de un hombre que había presenciado muchas emociones contenidas. «Hija, si necesitas un momento», le ofreció. Rosa negó con la cabeza, pero había en su rostro algo que no era miedo común. Se incorporó, respiró y continuó. La marcha nupcial comenzó de nuevo, algo más tenue, y la procesión avanzó hacia el altar. En la entrada de la nave principal, algunos parientes encontraron el aire más pesado de lo normal, como si el templo guardara un silencio anticipado. La ceremonia avanzó en su rutina sagrada. Lecturas, oraciones, el intercambio de miradas que debía sellar un trato humano y civil. Ernesto, de pie frente a Rosa, sujetaba una rosa en la mano. Su semblante era sereno, su voz firme. La congregación escuchaba, la música acariciaba el espacio, y por un rato todo pareció alinearse. Entonces, en el momento de los votos, cuando las palabras que se habían esperado toda la mañana debían brotar, la trama se partió con una frase que nadie alcanzó a comprender del todo hasta que la prensa lo repitió una y otra vez en titulares temblorosos. Rosa María habló, y lo que dijo fue una acusación que colapsó la liturgia. «Él las mató», pronunció. El tiempo se detuvo como si una mano invisible hubiese cerrado los relojes. Un murmullo creció, la música se desvaneció, y la palabra resonó en la nave como una sentencia sin baranda. Los nombres siguieron, entrecortados, como si una voz le dictara desde muy lejos. Magdalena, Elena, Sofía. Fueron nombres que nadie esperaba escuchar en el altar, nombres de mujeres que serían años después asociadas para siempre con aquella mañana. «¿Qué dices, hija?», preguntó el padre Eusebio, acercándose con los ojos cargados de interrogación y compasión. Rosa no miró al sacerdote. Miró a Ernesto con una claridad filosa, como si de pronto viera bajo su traje la sombra de algo que nadie más percibía. «¿Eres tú?», dijo, y su voz, que al principio había sonado firme, se quebró. «Eres Ernesto Aguirre, y aquí están ellas». Entonces, sin aviso, su cuerpo se estremeció. Un temblor convulsivo la recorrió,
sus manos se cerraron en torno al ramo y sus rodillas fallaron. La gente gritó, alguien corrió al ambón, el padre se inclinó y el sacristán buscó agua. Ernesto, aturdido, dio un paso hacia ella como para sostenerla. Sus manos, al tocarla, encontraron frío y una rigidez que en cuestión de minutos se transformó en algo peor. Rosa María dejó escapar un alarido apagado y sus ojos se abrieron en blanco por un segundo que a la memoria colectiva le parecería eterno. El médico más cercano, un doctor de la ciudad que había asistido al enlace por amistad con la familia, llegó con precaución. Revisó, palideció y declaró lo que nadie quería oír. Rosa María había fallecido en el altar. La palabra muerte salió como una roca que hundió el espíritu de la ceremonia hasta el fondo del agua. La nave se llenó de un rumor pesado, sollozos, voces incrédulas, la respiración de don Jacinto que se quebró en una nota aguda. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue una sucesión de actos mecánicos y de asombro. La policía local llegó a petición del padre y de la familia. Las autoridades, en esos instantes de confusión, procedieron a asegurar el lugar y a atender a los afectados. Ernesto fue retenido mientras se esperaba la llegada de los peritos. No hubo una orden inmediata de arresto, pero la tensión que envolvía su figura hizo que nadie lo dejara moverse con libertad. Algunos testigos dirían después que el hombre no comprendía lo que ocurría. Otros mantendrían que su mirada se quebró de una manera distinta, como si entre el remolino de la multitud él estuviese viendo una imagen que sólo él veía. Titular del día siguiente, 15 de octubre de 1952. Novia muere en el altar. Rumores apuntan al prometido. El Sol de Zacatecas, 16 de octubre de 1952. Extracto del acta parroquial, registro de la ceremonia, firmado por el padre Eusebio Márquez. Se confirma que durante la celebración del sacramento del matrimonio, la contrayente Rosa María Velázquez Sandoval presentó un episodio convulsivo y, a pesar de la intervención médica inmediata, falleció en el recinto sagrado. Se dejó constancia de las palabras emitidas por la señora Velázquez en presencia de la asamblea. Imputaciones que fueron comunicadas a la autoridad competente para su averiguación. Padre Eusebio Márquez. La iglesia se convirtió en un escenario de duelo y sospecha. La ciudad, que pocas horas antes había esperado una fiesta, comenzó a fragmentarse en versiones. Algunos vecinos defendían la honorabilidad de Ernesto. Otros murmuraban que aquel hombre extranjero traía consigo sombras, que la promesa de salvación económica escondía una impaciencia brutal. Don Jacinto, controlando la respiración con la rigidez de alguien que se aferra a la compostura por supervivencia, exigió que se respetara la memoria de su hija. «Nunca la prejuzguéis por lo que dijo», imploró. Ella se fue sin voto. «No dejéis que le pongan palabras que no dijo». Pero las palabras ya estaban afuera, y la ciudad se alimentó de ellas. La prensa local no tardó en transformar el asombro en noticia. Columnas enteras se ocuparon de describir la ceremonia, el silencio, el vestido con aroma a naftalina y las posibles razones de un desenlace que nadie comprendía. En los cafés, en las filas, en los mercados, se habló de la tía Refugio, de un posible heredero de locura, de una venganza oculta. La memoria colectiva empezó a tallar su propia versión de los hechos, la novia que dijo nombres en el altar, la acusación pública, la muerte en plena liturgia. En medio del caos, Mauricio se mantuvo firme. Él había visto a su prima subir la escalinata y había sentido la suspensión como si la propia piedra del 7º escalón hubiera guardado una impresión en su memoria. Cuando la llevaron el cuerpo fuera de la catedral,
Él acompañó al cortejo con los ojos secos porque, en su oficio, sabía que no bastaba la devoción para resolver lo que ocurría. Había que buscar rastros, hablar con testigos y seguir los hilos que la intuición dejaba. Fue durante el velorio, en la casona de los Velázquez, cuando llegó la primera señal de que aquello no sería una simple tragedia privada. En la habitación donde el ataúd estaba cerrado, en un cuarto tapizado de oscuro, con imágenes religiosas que parecían mirar desde algún otro tiempo, apareció una nota anónima en el alféizar de la ventana. Nadie allí la reconoció. Estaba doblada con cuidado y contenía 2 líneas escritas con tinta que ya había empezado a desteñirse. No estamos solos en esto. Mira en Aguascalientes. La firma era solo un trazo que no permitía identificar autor. La nota se convirtió en rumor. Algunos la interpretaron como un acto de crueldad, otros como una pista. Mauricio tomó la hoja entre los dedos y la guardó en un bolsillo, con la determinación de un hombre que, aún afectado por el dolor familiar, no podía dejar que las preguntas quedaran sin respuesta. Extracto del testimonio de Roberto Velázquez, padrino, registrado en el acta de custodia de la tarde del 15. R. Velázquez declara que en el momento de la ceremonia, la señora Rosa María se detuvo en el 7º escalón. Considera que pudo deberse a nervios, pero niega que ella tuviera antecedentes de enfermedad que provocaran convulsiones. Afirma que la figura del señor Ernesto era conocida por la familia desde hace pocos meses y que su conducta no había presentado incumplimientos hasta la fecha. Constancia firmeada por Roberto Velázquez. Mientras la familia velaba, la ciudad no soltaba la historia. Las tertulias nocturnas de Zacatecas se convirtieron en pequeñas salas de juicio, inteligentes, furiosas, temerosas. Algunos vecinos recordaron a mujeres jóvenes que habían desaparecido en años recientes y que nunca tuvieron un final claro. Otros, con la prudencia de quien no desea involucrarse, aconsejaron calma. La muerte en un altar no prueba culpabilidad, advertían. La prensa, por su parte, incrementó la atención, y los fotógrafos registraron la imagen del ataúd, la cara de don Jacinto y la figura del prometido detenido y custodiado por la autoridad. En las horas que siguieron, autoridades de Aguascalientes recibieron un mensaje directo y tembloroso. Vengan, hay algo que deben ver. La coincidencia entre la nota y la noticia, que luego sacudiría a ambas ciudades, no fue inmediata para la mayoría, pero hubo quienes empezaron a sospechar que detrás de aquel vestido y de aquellas palabras en el altar se abría una historia más amplia. Ese mismo día, el comandante Jerónimo Huerta, de Aguascalientes, fue contactado por un mensaje oficial. Según consta en la comunicación, una investigación preliminar debía realizarse para aclarar posibles conexiones con casos sin resolver en su jurisdicción. No fue más que una frase formal, pero bastó para que manos invisibles comenzaran a tirar hilos que unirían ciudades, archivos y recuerdos. En el velatorio, la familia se recogió en una dimensión privada de duelo interrumpida por visitas. El padre Eusebio rezó junto al ataúd con voz baja, encargando el alma de la joven a la misericordia. Los presentes vieron, con una mezcla de consuelo y desasosiego, cómo la figura de Rosa María, vestida con la prenda ancestral, parecía abrazar al mismo tiempo el pasado y el misterio que la había socavado. La imagen causó que algunas mujeres del pueblo dejaran azucenas en la tapa del féretro y que otras, sin desearlo, empezaran a construir la leyenda que con el tiempo volvería a los mismos nombres una y otra vez. Extracto de la crónica de la periodista,
Patricia Guzmán, publicada semanas después. La foto del velorio, con el vestido heredado y la cara sin vida de Rosa María, recorrió no solo Zacatecas, sino pueblos vecinos. Para muchos, la imagen era un símbolo de fragilidad. Para otros, la evidencia palpable de que algo oscuro anidaba entre los hombres que cruzaban por la ciudad en busca de fortuna. Esta historia, más que un cadáver, era un cruce de destinos mal conciliados. Patricia Guzmán, en la madrugada siguiente, mientras la casa volvía a un silencio que olía a velas apagadas y café frío, Mauricio no logró conciliar el sueño. La nota, la acusación, los nombres pronunciados en el altar. Todo formaba una constelación de signos que pedían ser examinados. Fue así que, sin aún contar con pruebas, decidió que hablaría con quienes habían asistido, revisaría los registros y, si hacía falta, se encargaría de viajar. La determinación, mezclada con el frío del insomnio, le marcó el rostro con rasgos que no parecían los de un simple primo. Había en él la idea de que aquello no terminaría con rituales y palabras piadosas. La ciudad, entretanto, se despertaba a un rumor que avanzaba en oleadas. La noticia corría y llegaba a habitaciones y oficinas. La gente se preguntaba si aquellos nombres que habían salido del altar pertenecían a mujeres conocidas, a amigas, a extrañas que apenas habían sido mencionadas en una línea de la memoria colectiva. Aparecieron pequeñas notas en cafés. ¿Qué sabía Rosa? ¿Era Enrique culpable? ¿Y la tía Refugio? El desconcierto alimentaba la curiosidad, y con ello se alimentaba la prensa. El 16 de octubre, el periódico local imprimió otra pieza. Ciudad en duelo y sospecha. Se investiga posible vínculo con casos en Aguascalientes. Firmaba la nota el reportero que solía cubrir sucesos, y su texto evocaba la secuencia que Zamora, un hombre de la redacción, resumiría en la mañana: la novia muerta en el altar, los nombres pronunciados como acusación, la detención preliminar del prometido y la insinuación de que la historia no acababa en esa catedral. Los titulares mediaban entre la solemnidad y el afán de quien desea ventas. Sin embargo, bajo las letras, la ciudad reconocía que se enfrentaba a algo que no solo era privado, sino público, a algo que tocaba la memoria de quienes habían visto más de una desaparición en los últimos años. Dentro de la conversación pública se empezó a colar otra figura, la de Ernesto Aguirre, ahora bajo custodia, con una mueca que algunos dijeron incómoda, otros fría. Se evocaron rasgos de su pasado, una estancia breve en Zacatecas, trabajos en la frontera, amistades en Aguascalientes. Para la familia Velázquez, el rostro de Ernesto se convirtió en el contorno de la pregunta más terrible. ¿Había alguien entre ellos capaz de cometer lo que su prima, en sus últimas palabras, reveló? El escepticismo encontró voces. Varios parroquianos defendieron la hipótesis de que la novia, afectada por una emoción extrema, pudo haber pronunciado nombres de personas que no tenían relación con lo ocurrido. Una mente alterada puede inventar imágenes, decía el más práctico. Y en el otro extremo, la sospecha tomó su forma más obstinada. Si Rosa, en su último aliento, señaló a Ernesto, ¿no merece la sospecha ser explorada con todas las herramientas? En la casa de los Velázquez, entre fotos y flores, un auxiliar encontró un pequeño mechón de cabello oculto entre las dobladuras del vestido, pegado con un hilo de sangre que al tacto no era fresco. La nota quedó registrada en la bitácora de la investigación inicial y fue guardada como pieza. Para Mauricio, ese hallazgo fue más que una curiosidad. Era una factura, un signo físico
que vinculaba la escena del altar con la necesidad de indagar a fondo. El día avanzó en un carrusel de testimonios. Los fieles que estuvieron presentes narraron detalles que se convirtieron en fragmentos para reconstruir la mañana. La pausa en el séptimo escalón, la voz que nada más escuchó el círculo íntimo, la expresión de Ernesto en el instante preciso. Cada testigo declaró su versión, cada memoria agregó una nota al pentagrama de la tragedia. Extracto del testimonio de la señora Elena Hernández, vecina que asistió como invitada. La señora Velázquez se detuvo en la escalera y dijo algo que nadie entendió bien. Luego, cuando ya estaba en el altar, pronunció nombres. La voz sonó rara, quitada. No sé si fue la emoción o algo más, pero nadie esperaba que terminara todo así. Declaración ante el juez municipal. El resultado inmediato fue un pueblo cambiando de faz. La boda que debía ser una fiesta se transformó en un caso que ocuparía mesas, pasillos y con el tiempo, memorias. En la indagación preliminar, los peritos levantaron las huellas del templo. La custodia del vestido fue certificada, las fotografías del velatorio se apilaron en sobres y la prensa comenzó a hacer preguntas que otros responderían con silencio. Pero incluso entre las pruebas y testimonios había algo que no se podía tocar, que se resistía a la arqueología forense, la sensación de que la casa de los Velázquez y la ciudad guardaban un pasado con voces atadas a las paredes. El vestido, con su olor a naftalina y tela antigua, se convirtió en un símbolo que a la vez consolaba y acusaba. El encaje reaparecería en las descripciones como un leitmotiv, una imagen que regresaría en fotografías, en notas, en recuerdos. La noche que siguió a la sepultura, mientras las últimas flores eran colocadas y la gente comenzaba a dispersarse, Mauricio se quedó solo en la sala principal. Tomó la nota anónima, la examinó otra vez y sin saber aún por qué, sintió un impulso que lo empujó a hacer lo que su rango en la policía no le exigía, a buscar. No lo haría solo por justicia legal, sino por la lealtad a un nombre que era sangre. Sus pasos lo condujeron hasta el archivo familiar, donde, entre recibos y cartas, encontró una carta vieja dirigida a la tía Refugio. No tenía relación aparente con el presente, pero en la esquina del sobre, en la misma tinta que la nota, había una marca casi idéntica. Aquella coincidencia no era una prueba, pero era un hilo. Lo tomó y lo guardó. Sabía que habría que seguirlo con prudencia, con método, sin precipitar a la familia en una exposición peor. Sin embargo, en la ciudad, la historia ya ardía. Un último relato de aquella noche circuló entre pocos y con el paso del tiempo ganó la forma de señal. Desde el cementerio, algunos dijeron ver la silueta de una mujer vestida de negro que se acercó a la tumba y se quedó allí, inmóvil, hasta que la niebla la envolvió y desapareció. Testigos fieles a la sobriedad afirmaron que era una vecina envejecida que había querido despedirse. Otros, más dados a la imaginación, sostuvieron que era la tía Refugio en algún modo, una presencia que volvía a cerrar su historia con un secreto que había llevado a la tumba. Según la narración recogida por la investigadora Patricia Guzmán, esa visión empezó a gestarse casi de inmediato en la memoria de Zacatecas. Las leyendas nacen cuando las preguntas no encuentran respuestas. La mujer de negro, la nota anónima, el vestido y los nombres pronunciados en un altar sin consuelo. Todo aquello tejió, desde las primeras horas, una urdimbre que resistiría al tiempo. Patricia Guzmán, extracto del trabajo de campo,
Mientras la ciudad dormía con un dolor que llamaba la atención de los pueblos vecinos, Mauricio cerró las puertas de la casa de los Velázquez con la certeza de que su próxima jornada lo llevaría fuera de la ciudad. La nota apuntaba a Aguascalientes, y las posibilidades se abrieron en su mente como puertas en un pasillo oscuro. No sabía aún qué hallaría ni qué verdades emergirían, pero la acusación pronunciada en voz de Rosa María en el altar ya había encendido un movimiento que ningún velatorio podría apagar. En aquella madrugada el pueblo fue testigo de lo que, con el tiempo, sería llamado la oscura historia de la novia de Zacatecas, una ceremonia que se quebró en el 7º escalón, una acusación pronunciada bajo el resplandor de las velas, y una muerte que no fue sólo final sino inicio de una investigación que iría más allá de la comprensible desazón de una familia. La conmoción que aquello generó no era únicamente por la pérdida. Lo que más perturbó fue la sensación de que una red, hecha de nombres, de ausencias, de telas viejas, comenzaba a cerrarse alrededor de algo que nadie todavía quería nombrar con precisión. Pero la ciudad todavía no conocía la magnitud del eco que aquellas palabras tendrían en la región. El murmuro de la catedral se transformó en rumor, el rumor en noticia y la noticia en una búsqueda que uniría a Zacatecas y Aguascalientes en una trama de archivos, diarios y testimonios. Lo que se había visto como una tragedia aislada comenzó a mostrar aristas que pedían ser escrutadas con cuidado, pistas cruzadas, preguntas acumuladas y el peso insoportable de los nombres que habían sido pronunciados ante la asamblea. En la mañana gris que siguió, con la estatua del santo cubriéndose de lluvia y las lápidas del cementerio brillando con un brillo húmedo, Mauricio cerró su maletín y se dispuso a partir. No era aún una partida formal, más bien un desplazamiento táctico, una decisión tomada en el punto donde la familia y la ley se encontraban en una tensión que demandaba verdad. Antes de irse, dejó una nota en la mesa del comedor para Roberto. Voy a Aguascalientes. No te fíes de las primeras apariencias. Luego, con el recuerdo de la voz de Rosa pronunciando nombres resonando en la cabeza, salió al portal. La ciudad observó su marcha con la indiferencia de quien asiste a otro hecho más en la vida colectiva, pero en la cabeza de Mauricio, la imagen del vestido heredado se repetía como un latido. Sabía que, más allá de la investigación policial, la historia ya había conquistado un territorio que sería difícil de desarraigar. La conmoción, esa que hacía vibrar el nombre de Zacatecas en conversaciones de pueblo y en columnas de periódico, aún no había dado su último giro. Y sin embargo, en la distancia, alguien empezó a atar lazos entre archivos. En Aguascalientes, una puerta se abriría para una búsqueda que empezaría en un sótano emparedado. Pero eso era otra jornada, otra escena. En Zacatecas, en la casa de los Velázquez, el vestido quedó guardado, la tumba recibió flores y la ciudad se preparó, sin saberlo, para una cadena de descubrimientos que reescribirían su historia. En el umbral de esa partida, Mauricio se permitió una mirada más atrás. La casa, la catedral, la tumba con flores, la nota anónima doblada en su bolsillo. No era lo mismo mirar la ciudad como policía que hacerlo como primo de la desaparecida. Aquella mezcla, tal vez, era la única que podía seguir de verdad el hilo que la muerte había dejado. No una sola voz de acusación en el altar, sino un coro de voces que, si se escuchaban con atención, dibujarían un mapa de ausencias y de nombres. La lluvia empezó a arreciar cuando él cerró la puerta con suavidad. Afuera, la ciudad continuaba su respiración contenida. Adentro,
Las palabras de Rosa María se multiplicaban en la casa como un eco indecible. Mauricio subió al coche, puso en marcha el motor y tomó la carretera con la sensación de que aquella jornada sería apenas el primer paso de una historia que conmocionaría no solo a su familia, sino a toda la región. La novia había muerto en el altar. Lo que nadie sabía todavía era cuántas verdades se descubrirían y cuántas, en cambio, permanecerían habitando la penumbra tras el encaje. Capítulo 2. Camino a Aguascalientes. Mauricio condujo desde Zacatecas al amanecer, con la lluvia todavía colgando de los árboles como si la noche no hubiera querido terminar de soltar sus secretos. La carretera entre cerros y matorrales recogía el rumor de una ciudad que aún no podía comprender lo que había sucedido en la catedral. En el espejo retrovisor quedó la silueta de la casona, la piedra húmeda, y en su memoria el vestido extendido como un fantasma de encaje. No habló en el viaje. Por su oficio, sabía que las palabras podían contaminar una hipótesis. Pensó en la nota, en la marca de tinta que halló en el sobre antiguo, en la hoja doblada, como si quisieran proteger un rastro. Pensó también en los nombres que Rosa había pronunciado: Magdalena, Elena, Sofía, nombres que, si la policía lograba cruzarlos con hechos, podían convertir una acusación gutural en cadena de hechos verificables. Llegó a Aguascalientes y encontró una ciudad contenida donde los periódicos ya llevaban la historia en la portada y algunos cafés discutían posibles conspiraciones. La comisaría local olía a madera barnizada y a café frío. El comandante Jerónimo Huerta lo esperaba en la oficina, con una carpeta gruesa en la mano y la mirada experta de quien había visto demasiadas sorpresas en el oficio. Llegó el mensaje, dijo Huerta sin rodeos, pasándole un cigarrillo que Mauricio rechazó. Nos pidieron que revisáramos una casa en las afueras. El dueño se mudó hace tiempo. El barrio lo conocía. Dicen que había personas que desaparecieron por aquí, que hubo ruidos. No lo creerás hasta que lo veas. Fue una inspección que combinó el oficio y la prudencia. Al fondo de una calle sin pavimentar, tras un reja vencida, la casa que les mostraron tenía la apariencia de muchas casonas antiguas. Patio central, reboques saltados por la humedad, un olor a trastero que vendía tiempo. El sótano donde se concentró la búsqueda era un cuarto bajo la cocina, con una escotilla que crujió como una vieja canción cuando la abrieron. Allí, detrás de un emparedado improvisado, ladrillo sobre ladrillo, como quien pretende sellar un secreto en la casa, encontraron indicios que la policía describiría después con la distancia que exige la palabra cuerpo. Microescena, el sótano. La luz de los faroles se proyectó sobre el polvo y dejó huellas en el aire. El olor no era sólo de muerte, sino de años acumulados, telas rotas, insectos aplastados, humedad. Los policías apartaron ladrillos con guantes. El eco del golpe en la pared fue una especie de cuenta regresiva. Cuando el hueco quedó abierto, los peritos no pronunciaron palabras lujosas. Trabajaron con tacto. Allí, según el informe que firmó el comandante Huerta, aparecieron restos humanos que por su disposición y la evidencia a su alrededor mostraban signos de homicidio. Las autoridades embalearon pruebas, tomaron fotografías y cubrieron lo que había que cubrir con profesionalidad. Las víctimas no eran presentadas como cifras, sino como personas que habían sido reconocidas con nombres: Magdalena Soto, Elena Vargas, Sofía Campos. Ese dato fue, para Mauricio, como conectar un extremo de la madeja con el que había quedado en Zacatecas. Extracto del informe policial de Aguascalientes, 17 de octubre de 1952, firmado por el comandante Jerónimo Huerta.
En atención a comunicación recibida por parte de la autoridad de Zacatecas, se procedió a inspección de inmueble ubicado en Callejón La Palma, propiedad de persona no identificada. En el sótano, detrás de un tabique reciente, se localizaron restos humanos en condición que amerita investigación forense. Piezas de vestimenta y objetos personales fueron recolectados. Se inicia cadena de custodia. La identificación preliminar se realiza por documentos hallados y corroboración posterior con familiares reportantes. Comandante J. Huerta. La policía hizo lo que la policía debe hacer: documentar, preservar, buscar. Y en esa búsqueda apareció algo que la prensa no tardaría en convertir en el corazón del escándalo. Un cuaderno encerado, con tapas endurecidas por polvo y por tiempo, con páginas escritas a mano que parecían pertenecer a alguien que ejercía la confesión por la tinta más que por la palabra. El diario fue catalogado como evidencia. No llevaba título. Llevaba, según los peritos, trazos que vinculaban a una persona con obsesiones y recorridos por la noche. Más adelante, el texto sería comparado con la caligrafía de Ernesto y se convertiría en una pieza central del caso. Extracto del acta de aprehensión y custodia, Aguascalientes, 17 de octubre de 1952. Se asegura cuaderno manuscrito de 132 páginas encuadernado en piel sintética. En su interior, anotaciones en caligrafía que coinciden con muestras comparativas. Libelo trasladado a Zacatecas para cotejo. Se adjunta fotografía del objeto, tomada en la escena. Oficial de cadena de custodia. Fragmento del diario de Ernesto, reproducido por la Fiscalía durante el proceso, 1952. Transcrito tal y como consta en expediente. 10 de septiembre. No puedo evitar pensar en la claridad de sus ojos. Andan sueltos los deseos y yo soy un hombre que necesita cerrar ciclos. 23 de septiembre. Han venido algunas. Prometí silencio y recibí nombres. Me piden que les cuide. ¿Cómo se guarda una promesa si la promesa es hambre? 1 de octubre. La ciudad no sabe la mitad. Se esconden en casas y calles. Yo solo limpio lo que estorba. 12 de octubre. Voy a Zacatecas. Me dicen que ella tiene un vestido que habla con la memoria. Si hay que tapar rendijas, taparé. Extractos del cuaderno entregados en copia al tribunal. Estas frases, en manos de la Fiscalía, se leyeron como un patrón. Obsesión, compañía de mujeres, voluntad de cerrar ciclos. No había una confesión explícita en el papel, pero había suficientes insinuaciones como para que el contexto las convirtiera en amenaza. Titular regional, La Voz de Aguascalientes, 18 de octubre de 1952. Jalan cuaderno que podría vincular a detenido con desapariciones. Zacatecas exige respuestas. La identificación de los cuerpos se realizó con los escasos recursos de la época. Comparación de objetos personales, testimonios de familiares que reconocieron ropas y joyas, y, en los casos dudosos, cotejos dentales. En aquellos años el aparato forense no tenía la sofisticación moderna, pero la posibilidad de comparar piezas dentales era una de las vías más fiables. Un perito dental de la capital fue llamado a la diligencia y mediante radiografías previas y registros médicos concluyó la identificación de al menos 2 de las víctimas. La prensa, que seguía cada paso con una mezcla de morbo y deber público, celebró cada confirmación, con titulares cada vez más severos hacia el detenido. Retorno a Zacatecas. Las noticias llegaron en oleadas. Mauricio regresó con un expediente lleno, con la certeza de que la acusación de Rosa en el altar no había sido un delirio aislado. Tuvo que enfrentar, al volver, la mirada cruzada de la ciudad.
Hubo quienes lo miraron como a un salvador que traía la justicia, otros como a alguien que abría heridas que algunos preferirían no tocar. En la plaza central, la gente susurraba sobre la verdad que por fin se acercaba. Ernesto fue formalmente aprehendido y quedó sometido a investigación. En la custodia, la defensa intentó desde el inicio introducir la idea de que el episodio en la catedral fue producto de un estado febril, de una inestabilidad emocional súbita. La acusación, por su parte, presentó el diario, los restos en Aguascalientes, el mechón hallado en el vestido, la coincidencia entre caligrafías y movimientos. La presión mediática y la masa de evidencia forense circundante hicieron que el caso alcanzara la categoría de escándalo regional. Microescena, interrogatorio. En una sala estrecha, iluminada por una lámpara que proyectaba halos en la mesa, un interrogador leyó fragmentos del diario y le mostró a Ernesto fotografías que conectaban su figura con el lugar. El hombre guardó silencio durante largo rato. Cuando habló, su voz era de alguien que alternaba la calma con la distancia. Yo no sé por qué dicen esas cosas, dijo en un momento. A veces veo cosas, miro rostros cuando cierro los ojos. Pero no las maté. ¿Qué esperan que diga aquí, señor? ¿Que confiese para que el ruido pare? Sus palabras, que podrían interpretarse como evasivas, también fueron tomadas por algunos testigos en el juicio como el delirio de un acusado que no reconocía la magnitud de sus actos. La investigación avanzó hacia el juzgado con pruebas suficientes para llevar a cabo un proceso penal. La detención de Ernesto no cerró las dudas, las abrió en canal. A la vez que la familia Velázquez buscaba consuelo, la ciudad buscaba confirmaciones. Algunos sectores exigían la pena máxima que la ley de entonces permitía. Otros pedían esperar al juicio y ver la palabra culpable pronunciarla con base en pruebas. Capítulo 3. El juicio. El juicio tuvo la solemnidad y la teatralidad propia de los casos que golpean a una comunidad. La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, vecinos, parientes, curiosos, que deseaban mirar a los ojos al hombre a quien la voz de una novia había señalado. Abogados con corbatas oscuras recorrieron el estrado. El juez, de semblante adusto, repasó el sumario antes de llamar a declarar. En la prensa, los días del juicio se consumieron como un serial. Ediciones extraordinarias, columnas de opinión, cartas de lectores que pedían justicia para unas mujeres que por fin habían obtenido atención. Testimonios de la familia fueron contundentes y respetuosos. Don Jacinto habló con voz quebrada sobre la honra de su hija y el deseo de que se hiciera verdad. Roberto, con la contención de quien cuida la imagen familiar, narró la calma previa, el silencio en la escalera, la nota dejada en el velorio. Mauricio, en calidad de investigador, ofreció la cronología de lo que sabía. La nota, la coincidencia con Aguascalientes, la identificación de restos. La Fiscalía presentó además el diario, las prendas encontradas, los cotejos caligráficos y la evidencia forense que vinculaba a Ernesto con los escenarios. El perito dentista declaró con tecnicismos breves, explicando cómo se había realizado la comparación y por qué su conclusión era fiable. El médico legista de Zacatecas, con un lenguaje respetuoso, aseguró que las pruebas indicaban que las mujeres habían sufrido violencia que culminó en sus muertes. Evitó descripciones gráficas, como marca el deber profesional, y también el respeto hacia las víctimas y sus familias. La defensa insistió en el marco de la inestabilidad mental. Llamó a un médico que describió episodios psicóticos en otros casos y planteó dudas sobre la veracidad de las entradas del cuaderno.
¿Eran delirios? ¿Eran fantasías escritas? ¿Podían convertirse en prueba concluyente de una intención criminal? El debate entre evidencias físicas y atestados psicológicos trazó un conflicto clásico: la ley frente a la interpretación de la mente humana. En una de las sesiones más intensas, el público vio a Ernesto reaccionar de un modo que los cronistas no olvidarían. Había sido un hombre de modales contenidos, pero en un momento se levantó y, con la voz aflautada por la tensión, afirmó haber visto sombras en la sala del tribunal. Sus palabras fueron recogidas por testigos. «Las veo, están aquí, vienen por mí y me dicen sus nombres», gritó. Algunos escucharon en su voz el síntoma de una mente quebrada. Otros, con la confianza en la narrativa mítica, interpretaron que la culpa se manifestaba en forma de espectros. El juez ordenó calma y el tribunal continuó. Extracto del acta de audiencia, 12 de diciembre de 1952. Durante la diligencia, el imputado mostró momentos de exaltación en los que manifestó ver figuras que, según refirió, le responsabilizaban. Se ordenó su reducción por el guardia y la continuación de la diligencia con normalidad. Secretario del juzgado. El cierre de las pruebas dejó poco margen para la sorpresa. La fiscalía apeló a la reiteración de un patrón. 3 mujeres desaparecidas, el mismo hombre vinculado por objetos y caligrafía. Un diario con anotaciones que no negaban la relación del autor con los hechos. La defensa intentó separar lazos, cuestionar peritajes y sembrar duda, un legado habitual en la práctica legal. Pero la sociedad, en su mayoría, interpretó la suma probatoria como abrumadora. Sentencia. El día de la sentencia, la plaza del pueblo se llenó de expectación otra vez. La gente conversaba con voces bajas. Algunos rezaban en la iglesia, otros simplemente observaban. El fallo dictó condenas severas, cadena perpetua por cada uno de los homicidios probados, una traducción legal de la necesidad de que el castigo respondiera a la conmoción social. Para algunos fue la justicia esperada, para otros la confirmación de que la violencia contra las mujeres, cuando se convierte en patrón, exige una respuesta institucional. Ernesto fue trasladado a un penal donde cumpliría su condena. Con el tiempo, rumores dirían que él afirmaba ver las mismas figuras en las noches de su celda. Capítulo 4. Reacciones, rumores y rituales públicos. La sentencia no cerró la historia. La abrió en direcciones que la ciudad no controlaba. La casa de los Velázquez, vacía tras el funeral y las diligencias, comenzó a atraer visitas clandestinas. Jóvenes que buscaban probar su valentía, párrocos que encendían velas en la puerta, familias que colocaban fotos en la verja en memoria de Rosa. El vestido, cuidadosamente embalado como prueba, estuvo un tiempo en custodia judicial. Cuando volvió a manos de la familia, siguió siendo un objeto que, para algunos, portaba energía, para otros, una reliquia de dolor. Los primeros informes de fenómenos nacieron en ese período. Vecinos que hablaban de luces que se asomaban a las ventanas por la noche. Sonidos que semejaban el roce de una tela en pasillos vacíos. La mujer de negro en el cementerio, que según testigos se quedaba junto a la tumba de Rosa hasta que la niebla la tragaba. Estas narraciones circularon, claramente etiquetadas por los periódicos como testimonios locales. Los cronistas, por su parte, reprodujeron los relatos con prudencia, remarcando que se trataba de testimonios y no de pruebas científicas. Extracto de columna de opinión, El Sol de Zacatecas, 1953. Las ciudades guardan memoria a su modo. Cuando lo inexplicable no tiene respuesta clara, la gente la inventa. Que alguien vea una figura en la noche
no convierte lo subjetivo en objetivo. Sin embargo, la repetición de esas visiones obliga a preguntarnos por lo que la sociedad no resuelve. Editorial. En el Panteón de la Purísima, las visitas aumentaron. Una piedra sencilla marcaba el lugar de Rosa. Sobre ella, azucenas frescas aparecían con regularidad. Guías locales empezaron, años más tarde, a ofrecer recorridos que incluían la historia de la novia de Zacatecas, la Casa Velázquez y el sótano de Aguascalientes. La memoria colectiva, esa que mezcla verdad, mitificación y necesidad de sentido, transformó la tragedia en un relato que podía contarse en las noches. Capítulo V. La investigación universitaria y las grabaciones de 1972. 2 décadas después, la historia recibió una atención menos sentimental y más académica. Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Regional, liderado por un joven investigador que se llamaba Héctor Maldonado, emprendió una indagación sistemática sobre lugares de memoria en Zacatecas. El proyecto, apoyado por un profesor de antropología, no tenía como objetivo probar lo sobrenatural, sino documentar las manifestaciones sociales que se generan tras crímenes de alta resonancia. Sin embargo, la metodología incluyó audios y pruebas de campo que tendrían efectos secundarios inesperados. Microescena: La noche en la Casa Velázquez, 1972. Era otoño. La casa estaba en ruinas moderadas, con ventanas que crujían al viento. El equipo instaló grabadoras analógicas en 3 puntos: el salón principal, el ático y la capilla lateral. Las máquinas de cinta magnética recogieron sonidos ambientales: el roce del viento, el goteo de agua, quizá el paso de algún animal. Al reproducir las cintas en el laboratorio, los estudiantes detectaron fragmentos de audio que les parecieron más que ruidos. Voces femeninas que, según la transcripción realizada por Héctor, pronunciaban nombres. La voz era tenue, apenas una interferencia sobre el ruido. Un fragmento cortado y amplificado parecía susurrar: «Magdalena, no te vayas». Otro parecía articular un murmullo: «No lo dejes». Los registros fueron conservados en la universidad y reprodujeron en círculos cerrados. Algunos académicos se mostraron escépticos. La técnica de grabación, el efecto de la retroalimentación y el pareidolia auditivo podían generar la ilusión de voces. Otros, sin embargo, apuntaron que la repetición de nombres era improbable en condiciones puramente aleatorias. Héctor y su equipo publicaron un pequeño informe de campo donde dejaron claras las limitaciones. Lo registrado no es en modo alguno prueba de un fenómeno paranormal, escribieron. Es, eso sí, evidencia de la significación que el lugar posee para la comunidad y de cómo la memoria colectiva puede inscribirse en los artefactos de la modernidad. Extracto del informe de campo, Universidad Autónoma, 1972. Las grabaciones contienen fragmentos que, tras amplificación, parecen reproducir voces femeninas. El equipo académico declara la imposibilidad de ratificar un origen sobrenatural. Recomendamos continuar la investigación con metodologías acústicas más refinadas. Equipo de antropología. Junto a las grabaciones, una fotografía tomada por uno de los estudiantes durante una de las noches merece mención. En la imagen, la lápida de Rosa aparece en primer plano. Detrás, una sombra tenue que algunos describieron como una silueta humana. Para los técnicos de fotografía, la figura pudo deberse a una doble exposición o a la condensación sobre la placa. Para muchos de los testigos que vieron la imagen, aquello fue la confirmación de una presencia. Esa disonancia entre la explicación técnica y la experiencia emotiva
alimentó la leyenda. Capítulo 6. Patricia Guzmán y la historiografía del caso. La periodista Patricia Guzmán no fue la primera en escribir sobre la novia de Zacatecas, pero sí la que más sistematizó la historia. En los años siguientes al proceso, recogió testimonios, archivos policiales y notas periodísticas antiguas y elaboró un libro que comenzó a circular entre estudiantes, investigadores y lectores curiosos. Patricia no pretendió dar una respuesta definitiva sobre lo sobrenatural. Su aporte fue otro: situar el caso en un marco histórico de violencia contra las mujeres, precariedad económica y patrones de movilidad masculina que, en la región, habían producido desapariciones. Cita de Patricia Guzmán, extracto de entrevista y prólogo del libro. La historia de Rosa María es trágica y compleja. La ciudad la transformó en mito porque necesitaba explicar lo que la justicia y la protección social no habían resuelto. Mi trabajo no busca convertir espectros en verdades, sino entender por qué una ciudad repite una historia cuando no encuentra otras maneras de recordar. Patricia Guzmán. En sus páginas, Patricia reordenó documentos, reprodujo extractos del juicio, recopiló las actas policiales de Aguascalientes, entrevistó al comandante Huerta y a miembros de la familia Velázquez. El libro, con un tono periodístico y a la vez preocupado por la memoria, contribuyó a una comprensión más amplia. No se trataba solo de un crimen, sino de un entramado social que había permitido vulnerabilidades. Capítulo 7. Apariciones, rituales y turismo de memoria. Con el paso de los años, la leyenda alcanzó fuera de las fronteras locales. El turismo cultural, que buscaba historias, se interesó por la boda que terminó en funeral. Guías de la ciudad incluyeron la casa de los Velázquez en itinerarios que mezclaban arquitectura colonial, minería y memoria. En octubre, cuando el clima regresa a la bruma, los relatos sobre la novia se intensifican. Peregrinos que llevan flores, jóvenes que dejan cartas en la verja, familias que repasan la historia como una advertencia. Todo ello vertebra una memoria colectiva que no se limita a la familia, sino que incorpora a la ciudad. El padre Eusebio Márquez, ya anciano en décadas posteriores, fue entrevistado en más de una ocasión. Su recuerdo de la mañana de 1952 mantenía algo de dolor consigo, pero también una mirada pastoral que buscaba decir la verdad con moderación. «Recé por ella», decía. «Vi a una familia quebrada. Lo que pasó es terrible. No soy juez, solo un hombre que conoció a la joven. Lo que puedo decir es que la memoria exige respeto». Sus palabras sencillas llegaron a muchos como la imagen de una institución que acompañó el duelo sin pretensiones. Capítulo 8. Interpretaciones y debates. A lo largo del tiempo, el caso de la novia de Zacatecas se convirtió en objeto de distintas interpretaciones. Algunos optaron por el enfoque racionalista. El fenómeno como suma de coincidencias, la nota anónima como broma macabra, las voces en las grabaciones como artefactos de la técnica. Otros, más inclinados a lo simbólico, señalaron que la repetición de figuras nocturnas y de audios adquiría sentido dentro de una comunidad que necesitaba signos. En mesas de café, en columnas de opinión y en trabajos académicos se discutió el papel de la prensa en la construcción de la narrativa. Se preguntó sobre la responsabilidad del Estado en la protección de mujeres. Se analizaron los sesgos de la investigación forense de la época. Patricia Guzmán, al situar el caso en una problemática social mayor, ayudó a que la historia dejara de ser puro espanto para convertirse en un objeto de estudio. Capítulo 9.
ecos contemporáneos y los visitantes de hoy. Al acercarnos a la actualidad, la tumba de Rosa sigue recibiendo flores. En 2026, cuando el relato que ahora escuchas encuentra su remate, la lápida conserva señales de amor y de olvido. En la entrada al cementerio, un guía local explica la secuencia de hechos a los visitantes con la serenidad de quien ha contado la historia 1000 veces. Señala la cúpula de la catedral, la casona con las ventanas tapiadas y la ruta que conecta Zacatecas con Aguascalientes. Para algunos turistas, la visita es una atracción más. Para otros, una forma de entender cómo una comunidad procesa el trauma. Héctor Maldonado, ya profesor universitario, a quien muchos recordarán por su trabajo en 1972, ofrece charlas donde presenta las grabaciones con moderación. Tenemos registros que reflejan la intensidad emocional del lugar, dice. No afirmo que sean voces del más allá. Afirmo que la memoria se enmarca en objetos y sonidos que, por su repetición, crean una narrativa. Sus palabras funcionan como una invitación a ver el caso desde una perspectiva más amplia, antropológica, histórica, humana. En paralelo, las antologías de crónica local incluyeron la historia de la novia como uno de los relatos que definen la ciudad. Los estudiantes de periodismo la leen no solo por el atractivo del misterio, sino para entender cuestiones éticas. ¿Cómo cubrir una tragedia sin convertirla en espectáculo? Patricia Guzmán, cuyo libro ha reeditado ediciones y añadido materiales de archivo, participa en coloquios y mantiene una posición crítica. La narración debe honrar a las víctimas y buscar reparación social, no solo sensation. Capítulo 10. La tumba y la pregunta que permanece. En la lápida de Rosa, una piedra sencilla, pulida por manos cuidadosas, se leen el nombre y la fecha. Azucenas frescas descansan sobre ella en octubre, y a su lado, flores que visitantes colocan en memoria de las mujeres que siguieron a Magdalena, Elena y Sofía. La ciudad de Zacatecas, que fue testigo de la ceremonia y del funeral, ha transformado ese lugar en punto de paso y reflexión. La Casa Velázquez cambió de dueños, se usó por años como depósito y finalmente quedó deshabitada. Algunos vecinos creen que las mejorías arquitectónicas esconden una forma de olvidar. Otros sostienen que la memoria debe mantenerse viva. La conmoción que la boda del 15 de octubre de 1952 generó en el país, según los cronistas, no provino únicamente de lo macabro del hallazgo ni del shock de la muerte en el altar. Fue la combinación de ritual sagrado interrumpido, acusación pública desde la liturgia, confirmaciones forenses y el lento despliegue de evidencia que conectó a un individuo con varias muertes. Fue la manifestación de una ciudad que descubrió, con asombro, que algunos de sus bordes estaban llenos de sombras. Epílogo documental, documentos, testimonios y reflexiones. Extracto del diario de la familia Velázquez, carta de don Jacinto a un amigo, 1953. No hay noche que cierre la ventana sin que me parezca oír el eco de aquella marcha. La vida sigue, hijo mío, pero algunos días siento que todo lo pasado se aprieta en el pecho. Pido que se haga justicia. Pido también que mi hija sea recordada como fue, y no solo como asunto de curiosidad. J. Velázquez. Fragmento de la crónica final de Patricia Guzmán. El caso no concluye en la cárcel ni en los juicios. Lo que alimentó la leyenda fue la sucesión de factores. Un vestido con historia, un altar convertido en tribunal, la voz de una mujer que pronunció nombres y un diario que indicaba un patrón. La comunidad buscó respuestas, y cuando la justicia parecía dar una, surgieron otras preguntas. ¿Por qué ellas? ¿Qué hacía a la ciudad vulnerable? Estas son las preguntas que quedan al terminar de leer una historia como esta.
Patricia Guzmán. Registro del comandante Jerónimo Huerta. Memoria pública, 1970. Los cuerpos encontrados en Aguascalientes fueron lo que más me marcó en toda mi carrera. No por el horror explícito, sino por pensar que la violencia puede ocultarse en la rutina de los días. Lo más importante fue cerrar ese capítulo con una investigación seria. El resto, las voces y las sombras, son parte de lo que la gente necesita para procesar el dolor. J. Huerta. Una última imagen. Imaginar la mañana del 15 de octubre y comparecer ahora en el presente provoca una sensación extraña. La ciudad que fue espectadora de la tragedia cambió. Sus calles conservan la piedra, los nombres siguen inscritos y la tumba con azucenas continúa recibiendo visitas. En octubre, cuando la neblina vuelve a cubrir la bufa, algunos vecinos aseguran ver, en la bruma, 4 figuras que parecen detenerse ante la catedral. Una novia, 3 mujeres que no regresaron y a distancia la sombra de una ciudad que observa. No afirmo que esos avistamientos sean pruebas de otra vida. Digo que la memoria, al solidificarse en objetos y relatos, a veces toma la forma de visión. Para muchos, la justicia se expresó en una sentencia. Para otros, la justicia más profunda habría requerido reconocer la vulnerabilidad de tantas mujeres y transformar la sociedad que les dio tan poca protección. Entre la sentencia y la leyenda, la historia de la novia de Zacatecas permaneció como advertencia y como llamado. Si esta historia te conmovió y quieres profundizar, en la descripción encontrarás referencias y el libro de Patricia Guzmán que recoge documentos y testimonios. Cierre. Hoy la tumba de Rosa tiene flores. Unos pasos más allá, las placas de los archivos guardan el eco de documentos. Entre la fría precisión de las actas y la calorosa, ambigua resonancia de las narraciones populares, la oscura historia de la novia de Zacatecas sigue habitando el imaginario. Conmocionó a su tiempo por la intersección brutal entre una liturgia y una acusación, y con el paso de las décadas convirtió la conmoción en un desafío, entender que el pasado no es sólo lo que pasó, sino cómo lo recordamos y qué decidimos hacer con ese recuerdo. Si deseas conocer las fuentes originales y el libro que reconstruyó el caso, revisa la descripción. Y si alguna vez vienes a Zacatecas en octubre, detente en la tumba con azucenas. Quizás allí, entre pétalos y lluvia, entenderás por qué una ciudad aún conserva, con reverencia y temor, la tarde en que una novia dijo nombres desde el altar y cambió para siempre la forma en que se cuentan las historias.